Electronic Cats presenta. Bienvenidos a Electronic Podcasts, el podcast de la comunidad maker donde no hablamos de hardware, hablamos con los creadores de hardware. Una producción de Electronic Cats. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro sitio oficial www.electroniccats.com. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Electronic Cat Podcast. Soy Andrés Abás y hoy quiero compartirles un poco de un tema muy cercano a mi corazón, mi experiencia diseñando y fabricando hardware. Hola de nuevo, hace mucho que no nos escuchamos y que no platicamos en este podcast. Pero este año regresamos con nuevos temas, con nuevas cosas y específicamente creando 12 podcasts para ustedes donde hablamos sobre cómo crear hardware libre en Latinoamérica y cómo crear en sí o fabricar hardware en cualquier parte del mundo. Hoy hablaremos de lo que significa trabajar con hardware libre, mis herramientas favoritas para diseñar y algunos consejos prácticos basados en mis errores y aprendizajes. Además, les contaré algunas anécdotas personales. Durante estos 12 episodios estaremos hablando de diversos temas que van referente a crear hardware. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Electronic Cats. Queremos saber qué opinan y qué proyectos están haciendo, así como una retroalimentación a este podcast. Pero sin más, vamos iniciando. ¿Por qué hardware libre? Lo primero es que debemos de empezar, ¿qué es el hardware libre? Que es básicamente igual o equivalente al software libre. Si ustedes han trabajado con herramientas como Linux o algunos otros software libre, se darán cuenta que existen leyes que te permiten reutilizar, modificar y editar ese código. Para la parte del hardware libre, ustedes podrían decir que es lo mismo, solo aplicado a los átomos o a la parte física, donde tú puedes reutilizar el diseño, el hardware y utilizarlo como tú quieras. Además, teniendo esto, puedes crear una comunidad alrededor de tu hardware. En comparación a otras empresas como Apple, Microsoft o empresas que diseñan hardware privativo, donde se te prohíbe, por ejemplo, modificarlo, abrirlo y al mismo tiempo pierdes garantía por hacer esto, el hardware libre te da la libertad de poder explorarlo, estudiarlo y compartirlo. Además, a la hora de crear hardware libre como pequeño emprendedor o como un hobbyista o como alguien que quiere iniciar un negocio, tienes grandes ventajas, tanto la reducción de costos de investigación y el soporte. Además de que podrás experimentar con proyectos que inician como un MVP, como un producto mínimo viable, ver si realmente es rentable y recibir una retroalimentación de tus usuarios. En nuestra región aún existen pocos proyectos de hardware libre, es la realidad. Aunque existen grandes plataformas como Arduino y Raspberry Pi que han ganado bastante popularidad, muchos diseñadores siguen prefiriendo mantener sus ideas bajo un enfoque cerrado, bajo un enfoque privativo o sobre una patente. Tal vez porque aún creemos en el valor de las patentes y es completamente válido, o porque existe la creencia de que nos robarán la idea. Como anécdota personal, recuerdo cuando comencé con esta iniciativa, algunos colegas me decían, te van a robar la idea cuando la publiques, te van a copiar y entonces, ¿qué vas a vender si estás dando todo tu contenido? Y yo la verdad lo que respondía es que la roben. Para mí que es lo mejor. Realmente van a ser mi producto más popular. Que los chinos copien y todavía sigue siendo una de mis grandes ideas o de lo que más anhelo es que los chinos copien a un gran nivel uno de mis productos y se vuelva tan popular que me vuelva famoso. Porque la realidad es esa, al final lo que vale dentro del hardware libre también es tu comunidad y tu marca. Al final lo que estamos entregando nosotros como fabricantes de hardware es el diseño. Pero la marca, por ejemplo, de Electronic Arts es una marca registrada, es una marca que respalda nuestros productos y que si alguien hace un hardware similar al de nosotros o igual, tendrá que respaldar ese producto por su cuenta. Entonces, hay diversas maneras de ganar dinero con el hardware libre que hablaremos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Realmente creen que
En Latinoamérica hace falta abrir nuestros diseños. Conocemos varios ejemplos que hablaremos más adelante en este podcast, pero déjenos sus comentarios en redes sociales, en X, en Instagram. Si ustedes están haciendo hardware libre, si están iniciando, si están estudiando, ¿les gustaría abrir una empresa de hardware abierto? Digo, poco a poco lo iremos hablando en este podcast. Pero bueno, alguna de las lecturas, si tú quieres adentrarte en este mundo del open source, que yo les dejaría, uno de ellos es el de Building Open Source Hardware, que leí hace bastante tiempo, de Alicia Gibb. Y si están pensando en incursionar en este mundo del hardware, les recomiendo leerlo. La verdad es que es un libro que tiene muchísimos conceptos básicos y consejos de grandes fabricantes alrededor del mundo, porque no solamente está escrito por Alicia Gibb, sino que buscó una serie de colaboraciones con otros personajes, con otros ingenieros, con otros empresarios que están creando hardware libre, donde se habla desde la parte básica de qué es el hardware libre, cómo puedes definirlo, la certificación, lo que necesitas tener para que realmente sea abierto y nunca se cierre. Eh, y bueno, este libro ustedes lo pueden encontrar en algunas tiendas como Amazon, Play Store, y que realmente es muy valioso. Lamentablemente solo lo pueden encontrar en inglés, pero bueno, en este mundo realmente ya no es un obstáculo, ¿no? Si en algún momento ustedes no tienen un buen inglés, pues hay varias herramientas para traducirlo. La verdad es que este libro da grandes consejos de grandes fabricantes y de pequeños fabricantes, tanto en Estados Unidos como en China, que podríamos decir que es el referente actual del hardware. La verdad es que no vamos a encontrar en este libro algunos fabricantes de Latinoamérica. Digo, por si me pensaban encontrar ahí, la verdad es que no voy a estar. Pero la verdad es que algunos de ellos ustedes verán que están ahí. Desde Sparkfun, Adafruit, por ahí Bonnie, que es un gran fabricante en China, darán esos consejos desde cómo, por ejemplo, encontrar material y componentes en China. La importancia de la comunidad es relativamente importante. ¿Y por qué? Porque es clave. La comunidad es vital en cualquier proyecto de hardware libre. Empieces o lleves mucho tiempo haciendo esto, no solo porque respalda tu producto, sino porque puede ser el puente entre tu idea y el éxito. Pero ojo, la comunidad no se crea sola. Hay que nutrirla, ayudarla y hacerla parte de tu proceso, por medio de conocer a tu comunidad, contactarla, hablar con ellos, por redes sociales y también en persona. La verdad es que no es una tarea fácil. Se dice tal vez sencillo comunidad, pero crear una comunidad tiene grandes retos. Involucra a tus usuarios desde el inicio, escucha sus sugerencias y comentarios por diversos medios, desde correo electrónico, redes sociales, en GitHub o platicando con ellos. En muchos eventos nosotros cuando asistimos, ya sea eventos de comunidad, eventos de empresas, tratamos de platicar con las personas y algunos de ustedes tal vez ha platicado con nosotros y se darán cuenta que hacemos preguntas como ¿qué te parece el producto? ¿Cómo lo has utilizado? Incluso varios de ustedes como comunidad de electrónica se acercan con nosotros y nos dan recomendaciones. Recomendaciones que va desde lo más sencillo, que es tal vez el logo, la imagen, el color, hasta de, oigan, deberían de agregar tal feature. Y la verdad es que es una tarea que debería estar dentro de tus tareas de la empresa, ¿no? La anécdota personal es que yo recuerdo cuando lanzamos nuestros primeros productos, al principio era un desastre. La realidad es que nuestros productos eran muy básicos, tenían ciertas cosas que pues realmente no eran funcionales o muy fáciles de utilizar. Pero gracias a los comentarios de la comunidad, pues fuimos logrando muchísimo. Dentro de las cosas, por ejemplo, recuerdo MaxPuf, que fue de nuestros primeros productos, que nosotros, y siempre cuento esta historia muchas veces cuando hablo en las universidades sobre cómo crear una empresa, es que como creador muchas veces tú tienes una idea y un concepto de producto desde una perspectiva de ingeniero, desde una perspectiva del creador, que para ti se te hace fácil, desde dónde colocas el botón, el LED, la interfaz, cómo programarlo, pero la mayoría de tus usuarios no tienen las mismas habilidades que tú o no tienen la misma lógica. Pensar en esto como ingeniero, pues muchas veces es un gran reto, ¿no? No venimos de crear interfaces humanas, gráficas,
sino simplemente de crear dispositivos. Y en MaxPub, algo muy curioso fue que cuando nosotros creamos este kit, nosotros lo hicimos como un do yourself, construyalo usted mismo, donde hicimos una pequeña plaquita, tenía componentes, capacitores, resistencias, un controlador, y ese dispositivo incluye una bobina para poder emular las bandas magnéticas, pero grandes cosas. Construir usted mismo, tenías que conseguir un cautín, soldadura, pasta para soldar y ensamblar cada uno de los componentes y soldarlos. Esto era para un usuario que normalmente programa, un auditor de seguridad que normalmente solamente programa o que no tiene conocimientos de electrónica, además de crear una bobina. Una bobina que en ese momento cuando iniciamos no tenía especificaciones, simplemente era darle tantas vueltas y llegaron a ver correos de, bueno, ¿y cuántas vueltas de qué tamaño? ¿El cobre de qué tamaño? Y nosotros deducíamos que ellos lo sabían. Al final, nuestro usuario no tenía sus conocimientos. Teníamos dos tipos de productos, que era uno ensamblado completamente, que costaba $10, y otro que era construirlo usted mismo, te mandamos todos los componentes, que cuesta $5. De todas las piezas que hicimos en su momento, de todos los kits, solo dos o tres nos los pidieron sin ensamblar. La realidad es que todos los pedían ensamblados, todos los pedían programados, porque pues era lo que requería nuestro usuario. Y al momento de que estamos grabando este podcast, MaxPub ha evolucionado a una versión 5 donde tiene un puerto USB y ya ni siquiera requieres programarlo, simplemente enviarle comandos. Pero todo esto, gracias nuevamente a la retroalimentación de cada uno de los usuarios, que nos decía, oye, ¿y si tal vez le pones una terminal? ¿Y si tal vez la bobina la insertas ya en la PCB? Oye, la bobina se rompe. Entonces, todo eso tienes que estar abierto y estar abierto a esa retroalimentación, que muchas veces, como creador, no es fácil porque te están modificando tu bebé, tu creación, ¿no? Tú lo imaginaste de tal manera y la gente lo termina usando de otra manera y no está mal. Hay que estar abierto a eso. El diseño de hardware libre al final requiere herramientas y algunas de las herramientas que hoy en este primer episodio vamos a hablar de si desean utilizar o crear hardware libre, estas son una de las primeras selecciones que nosotros utilizamos. En mi caso, usamos KiCad para diseñar nuestras tarjetas electrónicas. Es un software libre, multiplataforma, que funciona en Windows, Mac, Linux y sobre todo muy poderoso, aunque su interfaz podría mejorar, que realmente en los últimos 3 o 4 años lo está respaldando el CERN y otras asociaciones para poderlo mejorar. Desde hace algunos años, KiCad se ha comprometido a que cada año va a sacar un nuevo release con mejoras, tanto en su interfaz como en funcionalidades, y la verdad es que lo ha estado respetando completamente. Este año, y al momento de grabar este podcast, el 31 de enero lanzarán la versión número 9, que trae muchas más aplicaciones, muchas más funciones y mejoras. La verdad es que la comunidad se ha ido migrando a KiCad. Sabemos que hay muchísimas herramientas tal vez más poderosas, tal vez con más tiempo en el mercado, por mencionar algunas como Altium, Eagle y demás. Tal vez también hay unas más sencillas que para la persona que inicia en el mundo del hardware, si no tienes conocimientos técnicos o de ingeniería, pues pudieran ser mucho más fáciles. Pero ¿cuál es la ventaja de KiCad o por qué seleccionar KiCad? Al final puedes utilizar la herramienta que quieras. Pero la ventaja de KiCad es esa parte de la comunidad, de que al final es una herramienta profesional hasta cierto nivel, que tal vez sí faltan algunas funciones en comparación a software más caro, pero que para iniciar cumple todos los requerimientos básicos, todas las funciones básicas. Y que, pues bueno, es gratuito. Y cuando inicias en el mundo del hardware, cuando inicias una empresa, lo que menos tienes es para pagar una licencia. A menos de que, pues bueno, vengas previamente con un ahorro, dinero o inversionistas. Pero la realidad muchas veces en Latinoamérica no es eso. La verdad es que iniciamos desde cero y bueno, ahí puedes ahorrarte unos cuantos dólares o pesos
para iniciar tu empresa e invertirlo en otra cosa, ¿no? La accesibilidad al hardware libre es súper importante y también es algo que te permite utilizar, o bueno, que al momento de utilizar software libre vas a poderlo hacer. Y lo define Alicia Gibb en su libro, que la parte de crear hardware libre a la par tiene que ser accesible. No puedes crear o no es recomendado crear hardware libre en software privativo. Si una persona tiene que pagar una licencia para ver tu hardware, para editarlo, modificarlo, mandar a hacer, estás limitando el acceso. ¿Realmente es libre? Pues no tanto, porque si yo tengo que pagar una licencia de Altium de tal vez $3,000, $500, pues ya una persona que no tenga ese dinero no va a poder producir esas tarjetas, no va a poder estudiarlo y no va a poder replicarlo. Entonces la recomendación es, sea cual sea la herramienta que utilices para crear tus esquemáticos, tus PCBs, pues definitivamente que sea una herramienta de acceso libre, aunque tenga una licencia tal vez de 30 días o pues de preferencia completamente software libre. Y pues bueno, aquí cada a la par puede trabajar en cualquier sistema operativo, ¿no? Que eso también es importante. Si estoy utilizando Windows, Mac, Linux, pues pueda hacerlo. Y que sin importar tu nacionalidad, el nivel socioeconómico, educación o raza, poder acceder y consultarlo. Esto es importante y es parte de la filosofía. Consejos de diseño. Siempre revisen sus esquemáticos y PCBs. Un bug en el software cuesta relativamente tiempo solamente y se puede parchar muy fácil. Pero un bug en el hardware cuesta tiempo, dinero porque ya mandaste a hacer la PCB y volverlo a hacer. Créanme, lo aprendí a las malas y es esta parte donde el hardware se empieza a volver duro, que es la realidad. Digo, después platicaremos podcast más adelante sobre el proceso interno de desarrollo de Electronic Arts, de cómo creamos hardware, revisión, automatizaciones que tenemos. Pero un poco adelantándome a eso es, revisen 2 o 3 personas el hardware antes de mandar a fabricar. Alguna vez yo cometí un error de diseñar una tarjeta mal, mandarla a fabricar y pues eran más de 100 placas y cuando llegó pues me di cuenta que estaban mal y la verdad es que es tanto un golpe fuerte en cuanto a dinero, sobre todo si vas empezando, como también pues anímico, ¿no? Porque sabes que por una siguiente revisión, por un doble check, pudiste haberlo evitado. Ni siquiera es un error de diseño, tal vez simplemente ajustar el tamaño de la PCB o el color. Pero eso al final es parte de crecer, es parte de lo que es crear hardware. Después hablaremos también de otras herramientas, de otros aprendizajes, pero al final crear hardware libre en Latinoamérica es un reto. No es fácil, pero también la parte es que lo que he aprendido durante estos años es que puedes crear hardware o puedes crear casi todo actualmente teniendo acceso a Internet. No importa dónde estés, no importa tu ubicación geográfica, no importa las condiciones, sino simplemente tener Internet. ¿Por qué? Porque ahora puedes simplemente acceder a una página, cargar tus archivos Gerber o tus archivos de diseño, darle producir cierta cantidad, hacer un pago y te llegarán 10, 20, 100 placas a tu casa. Claro, tal vez puede tomar más tiempo si vives en una comunidad lejana, tal vez tengas que pagar más impuestos si vives en un cierto país, tal vez tengas que batallar más en conseguir ciertos componentes, pero al final se puede. Claro, en ciertos países, en ciertos lugares es más difícil, pero es parte del reto, ¿no? Y al final, si quieres crear, si quieres emprender, es una de las cosas que tendrás que enfrentar. Eh, lo que recomiendo si estás iniciando es elegir un buen proveedor de electrónica, que más adelante también hablaremos de eso. Elegir una idea, un problema, identificarlo. Y algunas recomendaciones que quiero hacer es, bueno, ¿cómo elijo una primera idea, Andrés? ¿Cómo elijo esa primera opción?
Mi recomendación es, ve primero por el problema antes de solo por la idea. Ese problema que tiene tu vecino, que tienes tú, que tiene un cierto sector, que has visto en el trabajo, que has visto en la escuela, que has visto en redes sociales, que has visto en tu día a día. Investiga sobre eso y a partir de ahí busca si hay una solución. La realidad es que no es fácil, pero cosas o proyectos que yo no recomendaría y que tal vez a algunos les duelan, pero que son muy comunes de encontrar, son alarmas para coches, alarmas para casas, cámaras de videovigilancia. Eh, Esos son de los proyectos que normalmente me encuentro. GPS o trackers también de vehículos, de personas, de animales. Lo que realmente tienes, y no quiere decir que esto sea algo que no puedes o no haya una oportunidad de crecimiento. Claro que lo hay, pero realmente hay que analizar antes de hacerlo qué es lo que ya están, lo que ya hay en el mercado. Y la realidad es que actualmente y aún nuestro mayor competidor es China. Tal vez esto cambie en el futuro, tal vez esto se modifique, no lo sé, pero es la realidad. China sigue haciendo las cosas mucho más baratas, mucho más rápido y en un mejor volumen. Entonces, si te vas a poner a competir con un chino, la verdad tienes que competir por innovación. Tienes que competir por algo que ellos no estén haciendo actualmente. Y aún así hay un gran reto. ¿Cuántas veces no hemos sabido de proyectos que se lanzaron en Kickstarter o que se lanzaron en una página para reunir una preventa y antes de que terminen la preventa los chinos ya lo tienen producido? Entonces, ¿cómo te defiendes ante eso? ¿Cómo le compites a eso? Y la realidad es solamente la innovación. Si vas a competir directamente en algo ya creado, televisiones, radios, GPS, trackers, tarjetas similares de desarrollo como estilo Arduino y demás, y no tienes un mejor precio, no tienes un mejor volumen, no tienes algo que haga un diferenciador, que te haga verte distinto ante el público, la verdad, no te metas ahí. Pero en comparación, si es algo que no hay en el mercado, que creaste tú, que es de un cierto nicho que los chinos realmente no tienen, ahí encuéntralo. Realmente analiza ese punto. Pero tal vez tú dices, oye, pues tengo un radio, un tracker, una cámara que tiene esto, que no lo he visto en China, que no lo he visto en otra parte y que creo que aunque va a costar más caro, está ofreciendo una nueva funcionalidad. Es válido completamente. Y la verdad es que te invito a que la hagas, pero sí es ponerse a pensar y tal vez estas palabras suenen fuertes, tal vez suenen realistas, tal vez no lo que viniste a escuchar, pero más vale decirlo ahora que, que lo lamentes después. Que hagas una inversión fuerte en ese proyecto, que hagas una inversión fuerte en crear 100 placas y al final no se vendan. Y esto es igual algo que hablaremos más adelante, la parte del prototipado rápido, la parte de experimentar, de hacer 10 placas, probar y llevarlas al mercado, de que nunca tendremos el producto perfecto, de que hablamos hace poco de la retroalimentación, de que les comenté que de MaxPool llevamos 5 versiones y que han ido cambiando y permutando y es completamente válido. Tienes que estar abierto a que tu producto vaya iterando y que la misma comunidad lo vaya mejorando. Porque si quieres lanzar un producto perfecto, no lo va a hacer la primera vez y menos si estás iniciando. Esto se trata de prueba y error. Esto se trata de iterar una y otra vez y sobre todo no darse por vencido. Si crees en algo, al final, sigue creyendo en eso y métele punch, métele fuerza. Y también es bueno saber en qué momento detenerse o parar. Si ustedes me dirán, oye, Sabas, pues la pones difícil. Bueno, pues también vengo a darte buenas noticias, vengo a darte lo que viene, porque al final para eso estoy creando este podcast, como una forma de ayuda, como una forma de que si estás interesado en crear hardware, y también si no estás interesado en crear hardware, creo que también te puede servir para otras cosas, porque esta serie
podcasts que estaré grabando y que en los próximos capítulos estaremos hablando de herramientas de diseño, herramientas de fabricación, de equipo para fabricar, de volúmenes de producción, de cómo calcular costos, cómo ponerle precio a tu producto, cómo hacer la distribución, qué páginas utilizar para vender tus productos, cómo constituir una empresa desde un acta constitutiva, cómo ir al SAT a darte de alta, y todo lo que implica, ¿no? Obviamente empezar a generar procesos, empezar a generar departamentos, empezar a ceder también actividades a tus colaboradores o empleados, cómo tener tu primer empleado, cómo crear un contrato de empleado, colaborador, de un contrato con un cliente, con un distribuidor, todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos años, estos 9 años en Electronic Arts, y que incluye también incluso marketing y diseño. ¿Por qué es tan importante para nosotros el diseño dentro de Electronic Arts visualmente? Que reconozca nuestra marca, crear una idea y un concepto de Electronic Arts, además de las campañas y lo que hacemos. Y cómo crear un equipo de trabajo también es importante. La filosofía que hay dentro de las empresas o de tu empresa o de tu proyecto es importante al final. Pasarán años y pasarán este, muchas cosas, pero al final lo que define es eso. En qué es, en qué es en lo que crees y cómo tu equipo sigue esa idea y esa metodología, porque también veremos algunas metodologías de trabajo para hacerlo con hardware, que es distinto al software, pero que en una sección también está incluido en el firmware, porque también el firmware se hace con código, que utilizamos qué herramientas para controlar ese código, cómo generamos la parte de la automatización, la fabricación, que por ahí ya en podcast pasados hablamos con parte del equipo, con parte de los líderes, y que si no lo has escuchado, te invito a que lo veas en los podcasts pasados cuando hablamos con los líderes de manufactura, de almacén, de administración, y que también es muy interesante, ¿no? Al final, y que espero que te ayude a formar esa parte que muchas veces cuando iniciamos un negocio, pues es difícil encontrar un asesor, encontrar información en el día a día. Hablaremos también de nuestro primer crowdfunding en Kickstarter, cómo lo iniciamos, qué hicimos, las cosas buenas que hicimos y las cosas malas. Durante todo este proceso va a ser eso, estar hablando de las recomendaciones que yo daría a alguien que va iniciando, desde la parte de tener un asesor, cómo conseguirlo, qué herramientas utilizamos internamente para gestionar, ¿no? Los chats internos. Entonces es importante al final pues dejar esto, ¿no? Invitarlos a que nos acompañen durante todos estos podcasts. Mes tras mes estaremos publicando y me comprometo a que estarán grabados y lanzados como una parte de regresar a interactuar con ustedes, con nuestra comunidad, con gente que está creando hardware, con gente que está creando proyectos y pues empezar a generar tecnología en México, que es una parte de las cosas que como Electronic Arts siempre hemos hablado con otras comunidades. Nosotros estamos muy conscientes y queremos apoyar a otros proyectos, a otras comunidades a que también hagan lo mismo. Y la parte es que durante todo este proceso también, estos 9 años, hemos cambiado. Y es algo con lo que quiero ir cerrando este podcast y que los invito a que al finalizar este podcast nos escriban, me escriban en redes sociales, en Instagram, en X, en cualquier red social que tengan a Electronic Arts, y si no lo hacen aún, pues empiezan a seguirnos. Pero algo que por lo que es este podcast es que hace aproximadamente 9 años, en el 2016, 2015 parte, inicié una serie de posts sobre cómo crear hardware abierto, que estoy retomando en este podcast en un nuevo formato, actualizado a este año, el 2025, a cómo ha cambiado el mundo, a cómo ha cambiado la comunidad, a cómo ha cambiado Electronic Arts, una empresa que inició
creando hardware abierto para educación, para desarrollo electrónico, para hobbyistas que se dedicaban a la parte de este concepto maker, la parte de Arduino y otras empresas similares, ¿no? Que incluso hablaremos más adelante de ellas, y cómo tuvimos que ir mutando dependiendo la demanda del mercado, en que encontramos un nicho que nos interesaba, que es afín a muchos de los socios de Electronic Arts, que nos gusta y que hemos encontrado una comunidad, que es el mundo de la seguridad, que es el mundo de la seguridad informática en la parte del hardware, tanto en terminales bancarias como en radiofrecuencia, protocolos de IoT, tanto para hobbyistas como para profesionales, brindar soporte a estas herramientas, que también es un tema súper importante, y brindar herramientas a gente que se dedica a seguridad. Como al final tuvimos que pivotear, se podría decir, definir, y que es algo importante, que tal vez tu empresa cuando inicie tu proyecto, cuando inicie sea uno, y cuando termine, o cuando conforme a los años, evolucione y cambie. Y Electronic Arts sigue evolucionando, sigue creando nuevas cosas, seguimos utilizando nuevas herramientas para crear contenido, para crear hardware, para crear diversas cosas. Entonces, Electronic Arts ha hecho y es parte de eso. Y parte de estos podcasts es compartir con ustedes, tanto como nuestra comunidad, si eres un usuario que utiliza nuestro hardware, sepas qué hay detrás de Electronic Arts. Y si eres un ingeniero, un creador, alguien que está iniciando un negocio, aprendas también de esto. Entonces, los vemos en el siguiente capítulo. Hoy, para resumir, hablamos de lo que significa trabajar con el hardware libre, qué es la importancia de la comunidad, algunos consejos prácticos de diseño. Hablamos también de la parte de cómo crear ideas, bueno, o qué ideas son las más comunes en la electrónica, cómo innovar en esa parte, qué es lo importante y la competencia china, ¿no? Al final dimos un pequeño resumen por ahí. Y espero que les haya gustado un poco de lo que hoy compartí de manera breve. Nos vemos el siguiente mes con nuevas cosas. Escríbanos, muéstrenos sus proyectos, pueden contactarnos, cuéntenme qué es lo que están haciendo, si conocen otras comunidades de hardware abierto, si conocen empresas de hardware abierto en México. En algún punto hablaremos no solamente de México, sino hablaremos de toda Latinoamérica en general. Les platicaré de algunos amigos que tengo en Argentina, en Guatemala y otras partes del mundo con los que hemos colaborado, que admiramos sus proyectos. Pero mándenme su información, mándenme sus comentarios. En el próximo podcast hablaremos sobre cómo iniciar, las herramientas, el software, lo que hicimos nosotros para iniciar de cero una empresa, mis recomendaciones, mis sugerencias. Entonces no se lo pierdan. Nos vemos en febrero para hablar más sobre cómo crear hardware libre en Latinoamérica, en México o en cualquier parte del mundo. Gracias por acompañarme en este primer podcast. Regresamos, la verdad estoy muy contento de volver. Espero que les agrade este formato, espero que les agrade lo que estoy contando. Estoy abierto a su retroalimentación para irlo mejorando. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de Electronic Arts Podcast. Nos escucharemos el próximo mes. Soy Andrés Abás. Un fuerte abrazo a todos. Hasta la próxima. Esto fue Electronic Podcasts. Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales y nos escuchamos pronto para seguir hablando con los creadores de hardware. Una producción de Electronic Arts.